Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 12º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, ULIAN, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Aguiar a este espacio. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciendo a nuestro conferencista de hoy por haber aceptado dictar nuevamente otra conferencia diferente. Él está muy atareado con muchas cuestiones que tiene que hacer en su tesis doctoral. Sin embargo, se da tiempo para ayudarnos en esta parte de la divulgación del conocimiento científico. No saben qué buenas están las experiencias que estamos sacando de estas conferencias. No solo es que dictan la conferencia, nosotros nos nutrimos de esos conocimientos. Y de eso es el éxito de estos eventos. Les invito a todos los que están asistiendo. Después de que acaben la conferencia, hay el video, vean el video, ahí van a entenderle muy bien. Lean las referencias a las que hace, perdón, la redundancia, a la que hace referencia el conferencista. Solo así uno se apropia del conocimiento. Si pensar que únicamente con la charla que me van a dar ya es suficiente, no es suficiente. Con la charla que nos van a dar se capta uno un 40, un 60%, pero después ya viene la parte nuestra, la parte personal, y ahí es cuando más aprendemos. El doctor nos va a dar un lindo tema que nos puede servir para el reforzamiento de nuestras estructuras. Le agradezco mucho, doctor Moscoso, por haber aceptado nuevamente esta invitación. Gracias. Gracias, doctor Aguiar, por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente, como usted lo dice, estas conferencias nos vienen a dar luces sobre la ingeniería en el mundo, no únicamente en nuestro país, y hacia dónde tenemos que ir con nuestros esfuerzos, estudiar, mejorar, capacitarnos. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, candidato doctor ingeniero Jorge Moscoso, quien insertará la conferencia magistral con el tema Reforzamiento de estructuras afectadas por el terremoto de Chile 2010. Ingeniero civil graduado de la Universidad de Cuenca en 2009, magíster en estructuras, cimentaciones y materiales por la Universidad Politécnica de Madrid en 2013, estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con una amplia experiencia como consultor en proyectos estructurales, como por ejemplo, diseño integral de las sedes de Santo Domingo de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Tiene experiencia docente en la Universidad de Cuenca en el área de estructuras, cimentaciones y materiales, y ha participado como ayudante de cátedra en la Universidad Católica de Chile, profesor guía en investigaciones y concursos nacionales e internacionales, y autor de artículos científicos y participación en congresos como ponente. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que éstas puedan ser respondidas al final de la intervención del ingeniero. Estimado ingeniero Jorge Moscoso, otorgamos la palabra para su conferencia. Agradeciéndoles nuevamente la oportunidad. Brian, voy a necesitar que me autorices compartir la pantalla. ¿Ya tiene autorización? ¿Ya se está viendo su presentación? Perfecto. Listo. Buenas noches con todos. Un gusto de poder compartir una parte de mi investigación. Lo que les voy a contar hoy es acerca de la capacidad sísmica de los muros de hormigón armados reparados, ¿sí? Centrándome un poco más en la experiencia chilena. Esto es parte de un proyecto Fondesit, ¿sí? Un proyecto que paga el gobierno de Chile. El proyecto
Se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene la colaboración de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda. Los autores son mi persona y los profesores Matías Huber, Hernán Santamaría y Richard Henry. Quiero comenzar con una frase del ganador del premio Matthew Henry. Este premio lo otorga el ACI todos los años a personas que contribuyen con la investigación acerca de hormigón. En el siglo XX se construyó una gran cantidad de infraestructura, por lo tanto en el siglo XXI se debe conservar lo que se construyó. ¿Qué es más conveniente, reparar o demoler? Sí, entonces aquí hay dos criterios fundamentales. Un criterio técnico, ¿sí?, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, y un criterio económico, que también vamos a nombrar un poco a lo largo de la presentación. Entonces, claro, ¿cuál pesa más? ¿El técnico o el económico? Como les había comentado al inicio, la presentación se va a centrar en la experiencia de Chile posterior al terremoto de 2010 de magnitud 8.8. En Chile son muy famosos y muy utilizados los muros de hormigón armado para edificaciones de altura, por lo general, edificaciones habitacionales. ¿Por qué? Porque los muros proporcionan alta rigidez y resistencia frente a cargas laterales. Estudios como el de Juneman de 2015 muestran que de una base de datos de alrededor de 2.000 edificios, solo un 2% presentaron daño que ameritó reparar o demoler. El daño en los edificios se debió principalmente a tres razones. La primera, o tres de las más importantes razones. La primera, la discontinuidad en altura, o muros bandera que lo llaman, que se puede ver en la imagen de la izquierda y de la derecha, ¿sí? Esto es debido a que por lo general se necesita más espacio en los parqueaderos, ¿sí? No se le da la continuidad al muro y a partir por lo general de la primera planta alta, el muro tiene mayor longitud. Además de esta discontinuidad en elevación, el incremento de la carga axial y la ausencia de confinamiento en los bordes fueron unas de las principales razones de la falla o el daño en los muros de hormigón armado. El daño o la característica del daño en los muros fue pérdida de recubrimiento, pandeo del refuerzo longitudinal y aplastamiento del hormigón en el núcleo. De igual manera, pérdida de recubrimiento y pandeo del refuerzo longitudinal a lo largo de todo el muro y pandeo fuera del plano. ¿Qué técnicas de reparación se utilizaron? Primero, antes de hablarles de las técnicas de reparación, ¿qué se buscaba o qué se buscó en su momento con la reparación? Se buscó dos cosas. Primero, aumentar la capacidad de deformación y mejorar la resistencia del muro. Entonces, para esto, ¿qué técnicas se utilizaron en los edificios que se repararon? Adición de elemento de borde, es decir, reemplazar esas varas pandeadas o fracturadas y además colocar estribos para aumentar la capacidad de deformación en el hormigón. Este tipo de reparación trataba de solucionar estos dos problemas que vimos en la diapositiva pasada. Aumento de resistencia al corte. ¿Esto cómo se logró? Se logró con un encamisado de hormigón, ¿sí? Lo que se buscaba o lo que se hizo fue aumentar la sección transversal del muro. Esto para tratar de rehabilitar este tipo de fallas, que es la que vimos en la diapositiva anterior, y reparaciones de daño leve. ¿Qué incluían estas reparaciones de daño leve? Primero, inyección epóxica de grietas. Se instrumentó las grietas que no se repararon con inyección epóxica y la colocación de FRP. Esto se colocó en los pisos superiores, ¿sí?, donde había una distribución de agrietamiento en los muros de hormigón armado más leve. Aquí les voy a contar un poco la experiencia que pasó en Chile después del terremoto del 2010. Después del terremoto
hubieron edificios que fueron declarados inhabitables, ¿sí? Un informe de la municipalidad recomendó su demolición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los habitantes? ¿Qué pasó con los dueños de los departamentos? Pues fueron desalojados, no podían ni vivir, ni rentar, ni vender el departamento. Entonces, de esto un poco se aprovechó la inmobiliaria. ¿Qué hizo la inmobiliaria? Dijo, bueno, voy a comprarles el departamento. Sí, muy bien. ¿En cuánto les voy a comprar? Por lo general, el costo de la compra de estos departamentos estuvo entre el 5 y el 10% del valor original, ¿sí? Es decir, les pagaron casi nada por el departamento. Claro, si uno está o le desalojan de su departamento diciendo que el edificio se va a demoler y le quieren dar algo por ese departamento, pues parecía lo más conveniente en ese momento vender. ¿Quién compró los departamentos? La inmobiliaria. ¿Por qué? La intención de ellos era que una sola persona tome la decisión de reparar o demoler, ¿sí? Que fue el dueño de la inmobiliaria. Al final, luego de una cuestión legal, lograron sortear este informe de la municipalidad que recomendaba la demolición y repararon los edificios. ¿Cuál fue el costo de la reparación? El costo de la reparación estuvo entre el 25 y el 33% de demoler y volver a hacer uno nuevo. ¿Qué pasó luego de la reparación? La inmobiliaria puso a la venta estos departamentos. ¿Pero a qué costo? Debido a la inflación de la burbuja inmobiliaria, los departamentos terminaban costando entre 3 y 5 veces el valor original. Los dueños de la inmobiliaria dicen que es el mejor negocio que ellos pudieron haber hecho. Parte de esta información está en un reporte de prensa que se llama Los edificios que sobrevivieron al 27F. Algo que nos llamó la atención fue que cuando nos acercamos a la inmobiliaria a consultar acerca de los edificios reparados, primero, todos los departamentos ya están vendidos, ya no hay departamentos a la venta en los edificios que se repararon. Pero la inmobiliaria en su momento vendía los departamentos con la siguiente publicidad. Ellos eran muy sinceros y decían, oigan, ¿saben qué? El edificio tuvo daños después del terremoto del 2010, pero le decían lo siguiente, el edificio fue reparado y este edificio reparado resistirá más que un edificio nuevo. ¿Es verdad esto? Pues lo que se busca con este estudio o con esta investigación es determinar la capacidad sísmica de los muros de hormigón armado reparados. Es decir, ¿es verdad que el muro reparado va a resistir más que el muro original? Para esto se desarrolló una campaña experimental. Esta campaña experimental constó de una primera fase, que fue construir 6 muros con características semejantes a los construidos antes de 2010 en Chile. Generar un daño semejante al observado posterior al terremoto de 2010. Replicar las técnicas de reparación utilizadas y, en base a esto, evaluar la capacidad sísmica de los muros reparados. Dentro de la primera parte, que era construir esos 6 muros con características semejantes a los construidos antes del 2010, pues bueno, se desarrolló una matriz de ensayo y esta matriz de ensayo constaban 6 muros, ¿sí? 4 que eran más altos y este M partido para BW básicamente dice que los 4 primeros muros fueron más altos y los muros 5 y 6 fueron más cortos, más bajitos. La resistencia al hormigón, la carga axial que se le dio a cada muro, la relación de carga axial que estuvo alrededor del 9 y 9.6%, la resistencia nominal a flexión y la relación entre la resistencia nominal a flexión y la resistencia nominal a corte. ¿Qué muestran estos valores? Todos estos valores son menores a 1, por lo tanto, quiere decir que la resistencia a corte era mayor que la de flexión, por lo tanto, se esperaba una falla flexión. Las características de los 6 muros construidos inicialmente, pues como les había comentado, habían 4 más altos, 2 un poco más bajitos. La sección transversal era idéntica para los 4 muros. Aquí se presenta en la figura D un detalle de la sección de la base o del pedestal que se utilizó para sentar los muros.
las dimensiones y el armado de este pedestal fue diseñado y construido de tal manera para que nos dé la posibilidad luego de reparar estos muros. Como se muestra, el espesor de los muros 150, la relación de carga axial era semejante al 10%, las cuantías y la relación entre la separación y el diámetro de la armadura longitudinal era 12.5. Todas estas características son semejantes a las de los edificios construidos antes del 2010. Dentro de la campaña experimental, la segunda parte era generar un daño semejante al observado posterior al terremoto del 2010. Para esto se ensayaron los muros, ¿sí?, en el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí, el esquema es el que se muestra en las figuras. Lo habíamos comentado en la presentación de hace, ya no me acuerdo cuántos días fue, pero lo habíamos comentado. Era un actuador hidráulico, 4 Enerpacks a cada lado para darle la carga axial, un sistema de restricción de fuera del plano. Cada muro fue ensayado con un protocolo pseudoestático, ¿sí?, de 3 ciclos por cada paso de deformación, como se muestra en la figura. ¿Cuál fue el daño observado al final del ensayo? En los muros R1 y R2, el daño fue el siguiente. El muro R1 o RW1 fue llevado a una deriva de alrededor del 2%. Eso generó que no haya aplastamiento del hormigón y se presentó un leve pandeo en el refuerzo longitudinal. Mientras que en el RW2 hubo pérdida de recubrimiento, pandeo y fractura del refuerzo longitudinal. Los muros RW, RW4, RW5 y RW6 presentaron pérdida de recubrimiento, aplastamiento del hormigón, pandeo y fractura de varas longitudinales, como se muestra en la figura, ¿sí? Además de esto, el RW5 y RW6, debido a su condición que eran más bajitos, presentaron grietas diagonales. Para replicar las técnicas de reparación, ¿qué se hizo? Primero, la matriz de ensayo. Muy bien, tengo 6 muros, se dañaron. Cada muro se reparó con un método diferente, ¿sí? En general se utilizaron 3 métodos, ¿sí? El RFS representa la reducción de resistencia a flexión. El AWBM representa la adición de elementos de borde. Y el ISS representa el incremento de resistencia a corte. La resistencia a compresión de todas las probetas o de todos los muros reparados fue mayor que la resistencia original. Es algo que pide todas las normas de rehabilitación, tanto la CI 369 como el FEMA y el ASCE. La carga axial, que fue semejante al del ensayo original. La resistencia nominal a flexión, la resistencia nominal a corte y la relación entre la resistencia nominal a flexión y a corte. En la columna de la derecha, con rojo, está esa misma relación, pero para el muro original, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Que todos los muros, a excepción del RW6 reparado, tienen una relación menor a 1. Entonces, por lo tanto, si hubiese esperado que los 5 muros reparados fallen por flexión, ¿sí? Y si hubiese esperado que el RW6 falle a corte. Además, se detalla la altura de rehabilitación. Aquí hay algo más. En la metodología de reparación de la adición de elemento de borde, las 3 normas o las 3 normativas que especifican y detallan las metodologías de reparación dicen que si usted va a reparar con adición de elementos de borde, tenga cuidado con el corte, ¿sí? ¿Por qué no limitan esta medida de reparación? Porque según el comité de la CI 369, hasta ahora nunca se había visto un ensayo de un muro reparado con adición de elementos de borde que falle por corte. Para replicar las técnicas de reparación, lo que se hizo, bueno, fue, muy resumido, remover el hormigón, ¿sí? Si es que la reparación era adición de elementos de borde, se demolía el hormigón de las esquinas,
Si es que era incremento de resistencia al corte, se demolía el hormigón de las esquinas y el recubrimiento del hormigón de la mitad. Aquí se puede ver en esta foto claramente cómo una de las barras longitudinales del borde se fracturó en el ensayo inicial. ¿Qué se hizo? Pues lo que se hizo fue reemplazar esas barras bandeadas y fracturadas con conectores mecánicos, ¿sí? Y la nueva armadura de flexión, ¿sí? Se ancló a la base de cimentación, ¿sí? Se utilizó un epóxico para anclar las armaduras longitudinales nuevas. Entonces, ¿cómo tenía que quedar los muros? Pues los muros que iban a ser reparados con adición de elemento de borde iban a quedar de esta manera, con estas dimensiones, ¿sí? Básicamente se adhería 2 cabezas de compresión al muro, y en los que se incrementó la resistencia al corte, se aumentaba la sección transversal. En los 2 casos se confinaban los bordes, es decir, se colocaban estos estribos 8 phi cada 60, ¿sí? Para aumentar la capacidad de deformación, o con el objetivo de aumentar la capacidad. Al final los muros quedaron así. ¿Sí? El muro 1 y muro 2, inicialmente, aquí hay algo que quiero recalcar. El muro 1 y muro 2 inicialmente se repararon con adición de elementos de borde, pero al muro 1, mediante una sierra, se cortaron las 6 barras nuevas. Alguien va a decir, oye, pero repararon y cortaron las barras. ¿Por qué hicimos esto? El muro 1 y muro 2 eran idénticos, ¿sí? Se repararon iguales. Por cuestión de laboratorio, se ensayó primero el muro 2 y nos generó un modo de falla que ya veremos a continuación. ¿Qué es lo que dijimos? Si ensayamos el muro 1 tal como lo tenemos, vamos a tener el mismo modo de falla. Entonces, ¿qué comparamos? Entonces, aquí se tomó la decisión de que al muro 1 cortarle las barras nuevas, ¿sí? ¿Qué lográbamos con esto? Probar esa medida de reparación que vimos en la matriz de ensayo, que era la reducción de resistencia a flexión. Y eso se logra cortando las barras longitudinales, que es un tipo, una medida de reparación que no está citada y no hay no hay datos experimentales acerca de ese tipo de reparación. Los muros 3 y 4, que fueron rehabilitados con incremento de resistencia al corte y adición de elemento de borde respectivamente, y el muro 5 y 6, que fueron rehabilitados o reparados con aumento de resistencia al corte y adición de elemento de borde. En estos 2 últimos muros se adicionó algo más, es decir, en el muro 5 se colocó bandas de FRP por encima de la zona reparada para evitar la falla en esta zona, y en el muro 6 se colocó o se inyectaron las grietas, ¿sí? No recuerdo bien si fueron grietas de espesor mayor a 0.5 o a 0.3 milímetros de espesor, no recuerdo bien. ¿Con qué objetivo? Para tratar de incrementar o mejorar algo la resistencia al corte. Pues bueno, para evaluar la capacidad sísmica de los muros, se ensayó de manera semejante al ensayo inicial los muros reparados. Lo que van a ver aquí es el video, ¿sí? Hasta la falla del muro RW6 antes de la falla, ¿sí? Que es la siguiente. Al inicio parece que no se mueve, pero es porque los ciclos son bajos. Mientras avanza el ensayo, se pueden ver grietas horizontales, las diagonales o las grietas inclinadas tienen mayor espesor, pero al final se va a ver pérdida de recubrimiento, pandeo y fractura en los bordes inferiores, ¿sí? Que según FEMA es una falla, o FEMA lo llama Flexural Boundary Compression. Es una falla de flexocompresión en los bordes. Sí, fíjense que empezó a perder el recubrimiento, las grietas son de mayor espesor. Sí, como les había comentado, es una falla básicamente a flexocompresión. Ahora van a ver la falla del mismo muro RW6, el cual se reparó
con adición de elementos de borde e inyección de grietas. Cabe recalcar que el protocolo de carga es el mismo, la carga axial es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Se va a ver que las grietas diagonales crecen más rápido que las grietas horizontales. ¿Sí? Se va a empezar a ver la pérdida del recubrimiento en los elementos de borde. Luego, cuando veamos los datos, se verá que las barras longitudinales que se colocaron llegaron a fluir, pero en este muro, como en todos los muros reparados, el modo de falla cambió. Este muro falló por corte. ¿Sí? Entonces, esta básicamente es una falla por corte. ¿Qué pasó aquí? Cambió el modo de falla. Mi reparación hizo que cambie el modo de falla en mi muro. Este cambio en el modo de falla no es algo tan atípico en elementos reparados. En el último comité de la CI 369 presentamos una base de datos. Esta base de datos tenía alrededor de 30 muros reparados. ¿Sí? De estos 30 muros reparados, 25 cambiaron el modo de falla. ¿Sí? De su modo de falla original, el elemento reparado cambió el modo de falla. Entonces no es algo tan atípico en los elementos reparados. ¿Qué pasó con el RW1? Pues el RW1 era el que cortamos las barras, ¿recuerdan? Aquí se ve cortado las barras. ¿Qué pasó? Empezó a presentar una grieta horizontal y el muro terminó fallando por Rocky. ¿Sí? Es como si fuera un cuerpo rígido que se levanta y se asienta. ¿Qué pasó con el RW2? El RW2 falló justo por arriba de la reparación. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que en uno de los edificios, que no voy a decir cuál, de nuestra base de datos, la reparación les quedó corta. ¿Sí? Es decir, la zona reparada, si fuese el caso en el siguiente terremoto, la zona reparada no va a fallar, sino va a fallar por encima de la zona reparada. Entonces, claro, aquí un poco lo que se obtuvo de los ensayos, la curva fuerza de formación, en la cual se detalla el primer agrietamiento, la fluencia, que en todos los casos hay fluencia de la nueva armadura longitudinal, a excepción, claro, del RW1 en el que cortamos, así que no podíamos tener ese dato, y la resistencia máxima. Vale recargar en el RW1 reparado que se detalló un punto de la grieta horizontal, o cuando empezó esta grieta horizontal, ¿sí? Esta grieta horizontal está relacionada con el inicio del rocking o del balanceo en los muros, ¿sí? La envolvente o las envolventes van a describir mejor el comportamiento de los muros, es decir, mi muro RW2 resistió más, pero tuvo menos capacidad de deformación, ¿sí? Sigamos con los muros 3 y 4. Los muros 3 y 4 presentaron grietas horizontales, grietas diagonales y esa grieta horizontal que fue el inicio del balanceo. Es decir, el muro 3 y 4 fallaron debido o por un modo de falla tipo rocking. Igual se detallan las curvas, fuerza de formación de cada uno de los muros comparados con el muro de control y se muestran las envolventes. En los dos casos, la capacidad de deformación fue muy similar a la del muro original, incluso un poco menor, pero en los dos casos se aumentó la resistencia, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Aumento de resistencia, pero no aumento de capacidad de deformación. Y los muros reparados 5 y 6, el muro 5 presentó grietas diagonales, grietas diagonales horizontales, hasta que apareció la grieta horizontal en la base, que fue el inicio de este balanceo o rocking. Y el muro 6 que vimos en el video, en el cual los bordes inferiores presentaron pérdida de recubrimiento, un inicio de pérdida de recubrimiento, pero la falla se dio en el web, en la mitad. ¿Sí? Se pudo observar pandeo y fractura del refuerzo horizontal y vertical distribuido. Aquí es más claro el comportamiento. Se puede ver que el RW6 tiene mayor resistencia, pero tiene menor capacidad de deformación y al parecer, ya vamos a ver más adelante, menor ductilidad. ¿Sí?
Algo interesante en los muros que presentaron este balanceo es que su curva de histéresis es muy distinta para el positivo y negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el rocking o el balanceo se dio en uno solo de los lados o en un solo lado, ¿sí? Entonces, para evaluar esto, lo que hicimos fue, bueno, en función de nuestros envolventes, determinamos la rigidez efectiva, la fuerza máxima y la ductilidad. En todos los casos de las reparaciones, la fuerza máxima de los muros reparados fue mayor que del muro original, pero no en todos los casos se pudo aumentar la ductilidad, ¿sí? Entonces tenemos el K efectivo, tanto para el lado positivo y para el lado negativo. El K efectivo, la fuerza máxima y la ductilidad. Se pueden fijar que en todos los casos la fuerza máxima siempre es mayor que la original, ¿sí? Pero no en todos los casos la ductilidad es mayor. Bueno, esto es algo más académico que hicimos, pero básicamente lo que hicimos aquí fue la degradación de la fuerza, ¿sí? Estudiar la degradación de la fuerza, que básicamente es la fuerza del último ciclo dividida para la fuerza del primer ciclo, de cada paso de deformación. ¿Por qué hicimos esto? Porque queríamos darle un número, darle un valor a ese inicio del rocking, ¿sí? Por lo general, si nos fijamos en la primera gráfica de la izquierda, fijémonos en la roja y en la negra. Tienen cierta simetría, ¿sí? Tanto el lado positivo del lateral drift y el lado negativo del lateral drift tienen cierta simetría, pero el RW1 reparado, el azul, presenta una mayor asimetría. Esta simetría comienza en el punto donde se observó la primera grieta o el inicio de esta grieta horizontal en la base, ¿sí? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Hicimos esto para darle un número o relacionar este balanceo o inicio del balanceo o rocking con un número. ¿Y con qué número se ajustó mejor? Con esta degradación de fuerza. Bueno, luego la energía disipada, se puede ver que todos los muros que fallaron por rocking o que tuvieron este comportamiento tipo rocking disiparon más energía que los muros originales y otro tipo de reparación, ¿sí? Vemos un caso emblemático que es el RW6, el del video, que aunque resistió más, tuvo menor capacidad de deformación y se ve claramente que disipa mucho menos energía que el muro original, ni siquiera que el otro muro reparado. Bueno, además el damping radio que tiene, en todos los casos tenía ese comportamiento como que baja y sube, ¿sí? Tanto el damping radio como la energía disipada se evaluaron según Chopra. Como conclusiones, lo más emblemático. Primero, las reparaciones realizadas cambian el modo de falla, ¿sí? Todas las reparaciones aumentaron la resistencia, pero no todas las reparaciones aumentaron la ductilidad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Pero, Jorge, excelente. Estimado ingeniero Brian, ¿puedo hacer un comentario? sí, claro, sí, doctor. Eh, Excelente su presentación, muy bonita, muy buena, y nos pone a reflexionar. Siempre uno dice, si reparo aquí, el daño se va a dar en el otro piso. No es tan fácil reparar. No es tan fácil. Reparar es fácil, reforzar es lo que es muy complicado. Su presentación muy ilustrativa, muy buena. Y yo lo que le animaría, es verdad que este material que tiene usted estará ya en algunas revistas que para publicarle en Scopus. Pero La, también
Pero también diría yo, después de un tiempo, pensando en su gente, publique aquí en el Ecuador, publique en la revista internacional de Ingeniería de Estructuras. De lo mismo que publique en Scopus, sácale una más elemental para publicarla acá, porque es muy importante lo que usted acaba de dar, esa experiencia de que, para que la gente empiece a meditar de que qué puede pasar en un reforzamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, los resultados como más significativos de esta investigación están ya en un paper, sí, está en un artículo para la revista Construction and Building Materials. ¿Sí? Yo espero, el artículo está terminado, estamos en revisiones, esperamos que hasta junio o máximo julio pueda ser enviada. Nunca le comenté acerca del otro, de la presentación anterior, ese en cambio está en el ACI Journal Doctor. Muy bien, felicitaciones. Gracias, doctor. Realmente excelemos las felicitaciones. Es un trabajo muy valioso, no solo la parte teórica, sino acompañado de las campañas experimentales que involucran tanto tiempo como recursos económicos y un esfuerzo personal. Queremos también hacer ahora algunas preguntas, estimado ingeniero. Claro. Por tiempo, otra vez no nos podemos preguntar todas, hay muchas preguntas. Realmente una muy buena presentación. Muchas personas extienden sus felicitaciones, sus saludos. Una de las preguntas dice, quería consultar cómo influye la escala del experimento respecto al tamaño real de un muro. Aquí lo que hicimos no escalamos. Las probetas no fueron escaladas. Lo que hicimos fue replicar cuantías, materiales y relaciones de aspecto. ¿Sí? Claro, el escalamiento es otra cosa, pero si se escala adecuadamente, si fuese el caso, si se escala adecuadamente o se hace lo que hicimos aquí, replicar estas propiedades, el daño y el comportamiento no debería variar significativamente. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de degradación de la rigidez de los muros se utilizó en los muros reforzados? Repítame la pregunta, no lo sé. Sí, ¿qué porcentaje de degradación de la rigidez de los muros se utilizó en los muros reforzados? Ya. ¿Qué fue lo que hicimos? Eso es muy significativo porque, y es una buena pregunta, porque aquí está, en la diapositiva 16. Yo lo que les mostré fue una relación entre la resistencia nominal y la resistencia corte del original y del reparado. El original está en rojo y el reparado en negro, ¿sí? Pero alguien me va a decir, oye, semejante o tratando de responder esta pregunta, alguien me va a decir, oye, pero tú tienes muros que no reparaste en la mitad. O sea, tú no estás castigando esa resistencia, o sea, me estás diciendo que va a tener la misma resistencia. Esto es complicado, porque no se sabe a ciencia cierta si es que va a ser así o no. Ensayos en hormigones, y tal vez con esto responda la pregunta. Ensayos en hormigones con daño e inyectados con epóxico tienden a recuperar la rigidez entre el 40 y 60%. ¿Sí? El daño previo, y es otra cosa que me gustaría aclarar. Primero, no toda reparación mejora el comportamiento original del muro. ¿Por qué? ¿Y de qué depende? ¿Y de qué puede depender? Del daño previo. Si el elemento estructural estuvo tan dañado, puede ser que la reparación realmente no lo va a mejorar. Pero tratando de responder a la pregunta, nosotros no evaluamos la rigidez, o sea, evaluamos la rigidez en función de los datos experimentales, ¿sí? Nuestra rigidez de los muros con daño lo tenemos aparte. Pues claro, nosotros aquí no hicimos nada numérico, no calibramos un modelo numérico para decir, ¿sabe qué? Voy a considerar una rigidez o voy a castigar la rigidez de mi muro reparado.
Pero no, eso no hicimos. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Qué métodos de reparación podrían utilizarse para aumentar la capacidad de deformación o la ductilidad de los muros? Ahí son esas preguntas que uno se pone, claro, después de lo que se ha desarrollado, de lo que se ha estudiado, de lo que se ha leído. Yo recomendaría una reparación, no un reforzamiento, porque al reforzar puedo cambiar o es más susceptible al cambio de modo de falla del muro. ¿Sí? Entonces lo que yo haría es una reparación. Es decir, voy a tratar de explicarlo con este gráfico. ¿Sí? Entonces, en la figura A, donde muestra la adición de elementos de borde. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Aumentamos la resistencia. ¿Sí? La idea era aumentar la resistencia, aumentar la capacidad de deformación. En función de lo que he leído, de lo que se obtuvo en el estudio, yo recomendaría solo reparar, es decir, dejar de las mismas dimensiones el muro, reemplazar esas barras pandeadas y fracturadas y confinarlas, es decir, colocar estribos para aumentar la capacidad de deformación. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿La reparación con encamisados de acero podría tener resultados similares o un mejor comportamiento? Dentro de la base de datos que se presentó en la reunión de la CI, hay muchos estudios con encamisados de acero y presentan resultados semejantes, pero resultados semejantes en función de resistencia, capacidad de deformación y ultimate displacement o ductilidad, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con los encamisados de acero? En las conexiones, ¿sí? Que son las que por lo general tienden a fallar. Entonces, este es el problema tanto en los encamisados de acero como en el FRP. Cómo anclar eso, cómo unir ese material, sea FRP o acero, al hormigón armado. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el ingeniero Jorge Moscoso y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores éxitos tanto en su vida personal como en su vida profesional. Realmente nos llena de orgullo como ecuatorianos tener gente investigando en estos niveles, publicando en revistas reconocidas a nivel internacional y participando de las conferencias y comités de ACI y otros importantes eventos en el ámbito de las estructuras. Tal vez quiera algunas palabras finales, ingeniero Moscoso. Agradecerles por la oportunidad y yo encantado siempre de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. De esta forma culminamos nuestro 12º día de conferencias. Agradecemos también a todos los participantes por su asistencia, por estar aquí todos los lunes en las conferencias del ciclo de conferencias de conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, y extendemos nuestras invitaciones para las siguientes conferencias de marzo, todos los lunes a las 19 horas. Muchas gracias nuevamente, que tengan una buena noche. Saludos con todos.